Me echaron en Navidad. Mi hermano olvidó colgar, cree que por ser el héroe, su ayuda nos compra. Cancelé todo. A la mañana siguiente, 25 llamadas perdidas. Era solo el principio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor. Es lo primero que te golpea al volver a casa. Una mezcla de metal, desinfectante y esa dulzura empalagosa e inconfundible de la sangre. Se te pega a la ropa, al pelo, se te mete por la nariz y se instala en la parte trasera de tu garganta. Durante 24 horas, ese ha sido mi mundo. Un mundo de sirenas, de luces parpadeantes que cortan la noche, de decisiones de vida o muerte tomadas en segundos. Ahora, la puerta de mi apartamento se cierra detrás de mí y el único sonido es el eco de mi propia existencia. Silencio. Un silencio tan pesado que casi puedes oírlo crujir. Tengo 58 años. Mi cuerpo, que una vez fue una herramienta de fuerza y resistencia, ahora es un mapa de dolores crónicos. La espalda baja, un recordatorio constante de las miles de veces que he levantado a extraños de coches destrozados o de charcos de su propia miseria. Las rodillas, un eco sordo de arrodillarme en el asfalto caliente o en el suelo helado para realizar una reanimación cardiopulmonar. Soy paramédico. O lo era, hasta hace 8 horas. Ahora solo soy Damián, un hombre que se apoya contra su propia puerta, demasiado cansado para dar un paso más. El último turno fue un infierno. Un choque frontal en la carretera a Chapala. Una familia. No quiero pensar en ello, pero las imágenes parpadean detrás de mis párpados como un proyector averiado, el metal retorcido, el llanto de un niño, el silencio repentino y terrible que vino después. Hice lo que pude. Siempre hago lo que puedo. Pero a veces, tu mejor esfuerzo es solo un gesto inútil contra la brutalidad del destino. Finalmente, me muevo. Dejo caer mi mochila en el suelo con un ruido sordo. El apartamento es pequeño, funcional. Limpio, porque la disciplina es lo único que me mantiene a flote. No hay adornos innecesarios, no hay fotos sonriendo en las paredes. Solo un calendario de la estación de bomberos, un sofá que ha visto mejores días y una cocina donde rara vez cocino algo más que café y frijoles. Es el refugio de un hombre que pasa más tiempo viviendo en una ambulancia que en su propio hogar. Voy a la cocina, abro el refrigerador por pura costumbre. No hay nada apetecible. Saco una jarra de agua y bebo directamente de ella, el líquido frío es un alivio para mi garganta reseca. Mientras bebo, mis ojos se posan en el teléfono que dejé cargando sobre la encimera. La pantalla está iluminada. Un mensaje. Lo cojo con los dedos entumecidos. Es de Elisa, mi hermana. ¿No hay un cómo estás, hermanito? ¿No hay un terminaste tu turno? Solo una foto. Una cuna de madera blanca, con un diseño elegante y minimalista que parece sacado de una revista de decoración. Debajo, un texto que me aprieta el pecho. Mira, hermanito, ¿no es perfecta para mi bebé? Soñaba con algo así. Solo que se sale un poco del presupuesto, ya sabes. Ya sabes. 4 sílabas que resumen 38 años de mi vida. Ya sabes que yo me haré cargo. Ya sabes que tus deseos son mis obligaciones. Ya sabes que el dinero que gano arriesgando mi vida en las calles de Guadalajara es, en última instancia, para tus caprichos. Miro la foto de la cuna. Es hermosa. Probablemente cuesta más de lo que gano en un mes. Pienso en el niño que lloraba en el accidente de hoy. Pienso en su cuna, que probablemente ahora esté vacía. Un nudo amargo se forma en mi estómago. Abro mi aplicación bancaria. El proceso es mecánico, lo he hecho tantas veces que mis dedos se mueven solos. Busco el contacto Elisa, introduzco la cantidad que imagino que cuesta esa maldita cuna, y pulso enviar. No respondo a su mensaje. ¿Para qué? El dinero hablará por mí.
Siempre lo ha hecho. Con el estómago revuelto, decido que necesito algo de aire. Salgo al pequeño balcón que da a un patio interior. La noche de Guadalajara es un murmullo constante. El aire es más fresco aquí. Me apoyo en la barandilla y saco un cigarrillo, un vicio que prometí dejar 1000 veces. La primera calada es áspera, pero calma el temblor de mis manos. Mientras el humo se arremolina en la oscuridad, saco el teléfono de nuevo, esta vez por un impulso masoquista. Abro Facebook. El algoritmo sabe lo que me duele. La primera publicación que aparece es de Ramiro, mi hermano menor. Él y su esposa, Lorena, están posando en un restaurante que grita caro. Copas de vino, platos con porciones minúsculas y artísticas, sonrisas anchas y falsas. El pie de foto dice, celebrando otro gran éxito. La vida es buena cuando trabajas duro. Trabajas duro. La frase me golpea. Miro mis manos bajo la tenue luz del balcón. Callosas, con cicatrices, las uñas permanentemente manchadas de algo que prefiero no identificar. Pienso en las manos de Ramiro, suaves, cuidadas, probablemente con una manicura reciente. Su trabajo duro consiste en mover dinero de otras personas, en un juego de especulación que yo nunca entenderé. Un juego financiado, en sus inicios, con la hipoteca de la casa de nuestros padres. Una casa que yo pagué. Apago el cigarrillo contra la barandilla con demasiada fuerza. La pequeña brasa muere con un chispazo. Me siento viejo. No solo cansado. Viejo. Un tipo de vejez que no tiene que ver con los años, sino con el desgaste del alma. Un alma que ha dado tanto, por tanto tiempo, que ya no recuerda cómo era sentirse llena. Vuelvo a entrar. El olor a hospital, a sangre y a silencio me da la bienvenida. Es el olor de mi vida. A veces, cuando el silencio es demasiado fuerte, los recuerdos gritan. Y esta noche, gritan con la voz de mi madre. Cierro los ojos y ya no estoy en mi apartamento de Guadalajara en 2024. Estoy en una habitación de hospital, en 1986. El aire huele diferente, a enfermedad y a flores baratas. Tengo 20 años y el mundo se siente como un barco que se hunde bajo mis pies. Mi uniforme de estudiante de paramedicina, mi orgullo, se siente ridículo e inútil. ¿De qué sirve aprender a salvar vidas si no puedo salvarla de ella? Mi madre, Elena, yace en la cama. El cáncer se la ha comido por dentro, dejándola frágil como un pajarillo. Pero sus ojos, sus grandes ojos oscuros, todavía tienen esa chispa de acero que siempre la caracterizó. Me mira y sé que el tiempo se acaba. A un rincón de la habitación, acurrucados en una silla de plástico naranja, están Ramiro y Elisa. Él tiene 10 años y trata de ser valiente, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, pero una lágrima solitaria se desliza por su mejilla. Elisa, con 8, es un ovillo de miseria, sollozando en el hombro de su hermano. Son mis hermanos pequeños. Mis responsabilidades. Pero en ese momento, solo son 2 niños aterrorizados a punto de perderlo todo. Mi padre se había ido 2 años antes. Un ataque al corazón, rápido y brutal. Nos dejó a la deriva. Mamá se convirtió en nuestra ancla. Trabajaba de costurera de día y limpiaba oficinas de noche. Sus manos, siempre en movimiento, nos mantenían a flote. Esas mismas manos ahora yacen inertes sobre la sábana blanca. Ella hace un gesto, llamándome. Me acerco, mi corazón es un tambor en mis oídos. Me toma la mano. Su piel es seca, como papel de lija. Su fuerza es casi inexistente, pero el agarre es firme. Damián, susurra, su voz es un hilo de araña. Mírame, mi niño. La miro. Intento memorizar cada línea de su rostro, cada hebra de plata en su cabello oscuro. No voy a estar aquí mucho tiempo, dice, sin rodeos. Mi madre nunca fue de las que endulzaban la verdad. ¿Y ellos? Sus ojos se desvían hacia el rincón. Son tan pequeños. No digas eso, mamá. Te pondrás bien, miento, y el sabor de la mentira es amargo en mi boca. Ella sonríe, una sombra de su antigua sonrisa. No tenemos tiempo para mentiras, mi amor.
Escúchame. Aprieta mi mano. Tu padre, él hubiera querido que fueras un buen hombre. Un hombre fuerte. Ellos te necesitan. Eres el mayor. Eres su roca ahora. Trago saliva. El nudo en mi garganta me impide hablar. Prométemelo, Damián, insiste, y en sus ojos veo una urgencia desesperada. Prométeme que los cuidarás. Que nunca estarán solos. Que serás el hombre que tu padre hubiera querido que fueras. Miro a mis hermanos. 2 pequeños barcos perdidos en una tormenta. Luego la miro a ella, mi ancla a punto de soltarse. Y en ese momento, con la arrogancia y la certeza absoluta de mis 20 años, hago el juramento que sellará mi destino. Te lo prometo, mamá, digo, y mi voz suena extrañamente adulta, extrañamente firme. Los cuidaré. Siempre. No estarán solos. Una lágrima, una sola, rueda por su sien y se pierde en la almohada. Una lágrima de alivio. Suelta mi mano. Cierra los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, parece estar en paz. Murió esa misma noche. Esa promesa se convirtió en mi evangelio. Fue la razón por la que rechacé una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Fue la razón por la que trabajé turnos dobles durante años. Fue la razón por la que mis propias necesidades, mis propios sueños, se guardaron en un cajón y se cerraron con llave. Cuidé de ellos. Pagué sus estudios, sus primeras citas, sus errores. Celebré sus triunfos como si fueran míos. Me convertí en su padre, su madre, su red de seguridad. Me convertí en su roca. Pero incluso las rocas, con el tiempo, se erosionan por el constante golpeteo del agua. Y yo, esta noche, me siento como arena. Pasan 2 semanas. 2 semanas en las que el eco de la cuna de diseñador y la cena de lujo de Ramiro resuenan en mi cabeza durante los largos turnos. He visto a un hombre morir de un disparo, he ayudado a dar a luz a un bebé en el asiento trasero de un taxi, he consolado a una anciana que se cayó y se rompió la cadera. He vivido un centenar de vidas y muertes, pero el aguijón de mi propia vida familiar sigue siendo el más agudo. Es principios de diciembre. La ciudad empieza a vestirse de Navidad. Luces, villancicos en las tiendas, un aire de falsa alegría que contrasta con el cansancio que siento en los huesos. Decido que este año será diferente. Este año, veré a mi familia. A mis sobrinos, a quienes apenas conozco más allá de las fotos que Lorena publica en Instagram. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, busco el número de Ramiro. Responde al tercer tono, su voz impaciente y llena de ruido de fondo. ¿Qué pasa, Damián? Estoy en medio de una junta. ¿Es urgente? La palabra urgente me hace sonreír con amargura. Para él, urgente es un negocio que se cae. Para mí, urgente es una arteria femoral seccionada. No, no es urgente, digo, tratando de mantener mi voz ligera. Solo llamaba por la Navidad. Pensaba que podría ir a visitarlos este año. Ver a los niños abrir sus regalos. Silencio. Un silencio largo, incómodo. Oigo cómo le dice a alguien un segundo. Luego, el sonido de una puerta cerrándose. Su voz vuelve, más baja, conspiradora. Navidad, no sé, Damián. Es complicado. Lorena y sus padres estarán aquí, ya sabes cómo son. La casa estará hasta el tope. No hay problema, me apresuro a decir, sintiéndome como un adolescente pidiendo permiso. Puedo quedarme en un hotel. No sería ninguna molestia. Otra pausa. Puedo imaginarlo frotándose el puente de la nariz, molesto por esta complicación en sus planes perfectos. Mira, déjame hablarlo con Lorena. Te aviso. Cuelga. Sé lo que significa te aviso. Significa que no volverá a llamar. Significa que espera que yo lo olvide. Pero este año, no lo haré. Una semana después, sin noticias de Ramiro, decido tomar el asunto en mis propias manos. Es mi día libre. En lugar de descansar, voy a mi taller improvisado. No es mucho, un rincón de mi edificio donde guardo herramientas.
Me relaja trabajar con las manos en algo que no sea un cuerpo humano. Estoy arreglando una vieja bicicleta para el hijo del conserje. Mi amigo Gabo aparece, como de costumbre, con 2 cervezas frías en la mano. Gabo es lo más parecido a un hermano que tengo. Nos conocemos desde la secundaria. Es mecánico, un hombre directo, sin filtros, cuya lealtad es tan sólida como sus llaves de tuercas. ¿Qué onda, compadre? Arreglando los problemas del mundo otra vez, dice, pasándome una cerveza. Le cuento la conversación con Ramiro. Gabo escucha, apretando la lata de cerveza con más y más fuerza. Cuando termino, golpea la mesa de trabajo con el puño. No me jodas, Damián. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te traten como a un pinche trapo viejo? Su voz retumba en el pequeño espacio. Un hotel. Tú, que les diste el dinero para la entrada de esa maldita casa. Deberían darte la habitación principal y ponerte una alfombra roja. No es para tanto, Gabo, digo, aunque sus palabras me duelen porque son verdad. Claro que es para tanto, insiste. Te chupan la sangre, te exprimen hasta el último centavo, y ni siquiera tienen la decencia de invitarte a su mesa. Son unos malagradecidos. Unos parásitos. Sé que tiene razón. Cada palabra es un martillazo en la conciencia. Pero la costumbre, la promesa a mi madre, es una cadena pesada. Son mi familia, digo débilmente. No, dice Gabo, mirándome a los ojos, su ira reemplazada por una tristeza genuina. La familia no hace eso. La familia cuida, respeta. Esos 2, no sé qué son, pero no son tu familia. La conversación me deja un sabor amargo. Esa noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, le envío un mensaje a Ramiro. Hola. Solo para saber si hablaste con Lorena sobre la Navidad. La respuesta llega 3 horas después, a las 2 de la mañana. Un texto corto, frío, impersonal. Cena de Navidad el 25 a las 8. No vengas antes. Ni un hola. Ni un qué bueno que vienes. Ni una palabra sobre el hotel. Solo una orden. Lo leo una y otra vez. Es una migaja. Una migaja lanzada con desdén. Pero es la única migaja que tengo, y me aferro a ella con una desesperación que me avergüenza. Este año, al menos, estaré allí. Eso es lo que me digo a mí mismo. Pero en el fondo de mi corazón, una voz fría susurra que la invitación más vacía es la que se da por obligación. El 24 de diciembre llega con un cielo gris y plomizo sobre Guadalajara, como si el tiempo se hubiera contagiado de mi estado de ánimo. Pasé la mañana en un estado de nerviosismo ansioso, empacando una pequeña maleta con más cuidado del necesario. Planché mi mejor camisa, una guayabera de lino que compré hace años y que rara vez uso. Metí los regalos para mis sobrinos, 2 niños a los que he visto más en fotos que en persona. Para Leo, de 10 años, un complicado set de robótica que me costó una fortuna. Para la pequeña Sofía, de 6, una casa de muñecas tan grande que apenas cabía en la caja. Quería impresionarlos. Quería, por una vez, ser el tío genial, no solo la firma en un cheque. A pesar del mensaje de Ramiro, una parte ingenua de mí decidió llegar un día antes. Pensé que tal vez cena de Navidad el 25 era solo el evento principal. Tal vez podría ayudar con los preparativos, pasar un rato tranquilo con los niños en Nochebuena. Tal vez, solo tal vez, podría sentirme parte de la familia. Tomé un taxi hasta su casa en una de esas colonias privadas con nombres pretenciosos y seguridad en la entrada. El guardia me miró con sospecha desde su caseta hasta que le di el nombre de Ramiro. La casa era exactamente como en las fotos de Lorena, moderna, blanca, con grandes ventanales y un jardín perfectamente cuidado. Desde la calle se oía el murmullo de música y risas. Mi corazón dio un vuelco. Estaban celebrando. Con la maleta en una mano y una bolsa con los regalos en la otra, caminé por el sendero de piedra hasta la imponente puerta de madera. Toqué el timbre. El sonido pareció resonar en el aire frío de la tarde. Esperé, alisándome la camisa con la mano libre, sintiéndome extrañamente fuera de lugar. La puerta se abrió. Ramiro apareció.
No sonreía. Su rostro pasó de la sorpresa a una irritación mal disimulada en una fracción de segundo. Estaba vestido con un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler. Damián, dijo, y mi nombre sonó como una acusación. ¿Qué haces aquí? Hola, Ramiro, dije, intentando una sonrisa que no me llegó a los ojos. Feliz Nochebuena. Pensé en llegar un poco antes, para ayudar o... Te dije el 25, me cortó, su voz era un filo. Se movió sutilmente para bloquear la entrada con su cuerpo. Detrás de él, pude ver un árbol de Navidad enorme y brillantemente decorado, una mesa puesta para una docena de personas, y a Lorena riendo con un hombre y una mujer mayores que supuse eran sus padres. Sí, lo sé, pero pensé que tal vez. Hoy es solo para la familia, dijo, y la forma en que lo dijo dejó claro que yo no entraba en esa categoría. ¿Y los padres de Lorena? Es algo, privado. Privado. La palabra se quedó flotando entre nosotros. Yo, su único hermano, el hombre que lo crió, era una invasión a su privacidad. El calor de la vergüenza me subió por el cuello. Fue todo lo que pude decir. Entiendo. Bueno, entonces, supongo que iré a mi hotel y volveré mañana. Una sombra de algo, quizás culpa, cruzó su rostro por un instante. Sobre eso, la habitación de invitados está ocupada. Mis suegros la están usando. No pensé que vendrías hoy. Mentira. Una mentira tan obvia que era casi un insulto. Sabía que sus suegros vivían en la misma ciudad. Ya veo, dije, mi voz sonaba hueca. ¿Y el sofá?, pregunté, en un último y patético intento. Ramiro se rió, una risa corta y sin alegría. Vamos, Damián, no te vas a quedar en el sofá. Hay un Holiday Inn a 10 minutos de aquí. No es caro. Detrás de él, la pequeña Sofía, mi sobrina, apareció corriendo. ¿Quién es, papi?, preguntó con su vocecita aguda. El rostro de Ramiro se tensó. Se giró ligeramente para ocultarme de la vista de la niña. Nadie, campeona. Un vendedor. Vuelve adentro con la abuela. Nadie. Un vendedor. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Di un paso atrás, la pesada bolsa de regalos tirando de mi brazo. La dignidad era lo único que me sostenía. No te preocupes por el hotel, dije, mi voz sorprendentemente firme. Yo me las arreglo. Damián, espera. Comenzó a decir, pero ya me estaba dando la vuelta. Feliz Navidad, Ramiro, dije por encima del hombro, sin mirarlo. Dals mis saludos a todos. Caminé. No corrí. Obligué a mis piernas a moverse a un ritmo normal, paso a paso, alejándome de esa casa, de esa puerta cerrada, de esa vida de la que yo era el arquitecto y el exiliado. No miré atrás, ni siquiera cuando oí el sonido suave y definitivo de la puerta al cerrarse. Llegué a la caseta de seguridad y el guardia me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Le pedí que me llamara un taxi. Mientras esperaba en la acera, bajo la mirada impasible de una cámara de seguridad, el peso de la situación me aplastó. No era solo el rechazo. Era la facilidad con la que lo había hecho. La naturalidad con la que me había borrado de su vida, convirtiéndome en nadie. El taxi llegó. Le di al conductor la dirección del Holiday Inn que Ramiro había mencionado. Me registré en la recepción, pagando con una tarjeta de crédito que debería haber estado reservada para emergencias reales. La recepcionista me sonrió y me deseó una feliz Nochebuena. Le devolví una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso. La habitación era impersonal, beige, olía a limpiador de alfombras. Dejé la maleta en el suelo y la bolsa con los regalos sobre la cama. Me senté en el borde del colchón, mirando fijamente la pared. Y allí, en la soledad estéril de una habitación de hotel en Nochebuena, finalmente me permití sentirlo todo, la humillación, la ira, y una tristeza tan profunda y vasta que amenazaba con ahogarme. Era un vendedor. Un extraño. Un nadie. Y lo peor de todo, una parte de mí se dio cuenta de que lo había sido durante mucho, mucho tiempo.
La noche del 24 de diciembre fue la más larga de mi vida. El sueño era un país extranjero al que no tenía visado. Daba vueltas en la cama desconocida del hotel, el silencio de la habitación amplificaba el rugido de mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ramiro, su expresión de fría molestia. Oía la voz de mi sobrina preguntando quién era, y la respuesta de mi hermano, como un cuchillo: nadie, campeón. Un vendedor. Me levanté varias veces, caminé descalzo sobre la alfombra sintética, miré por la ventana a la ciudad indiferente. Una parte de mí, la parte masoquista y esperanzada, quería creer que había sido un malentendido. Que Ramiro estaba estresado, que no quiso decir eso. Que mañana, el día de Navidad, todo sería diferente. Que se disculparía, que me abrazaría, que nos reiríamos de todo. Esa parte de mí era una idiota. La mañana de Navidad amaneció igual de gris que el día anterior. Pedí servicio a la habitación, un café y unos huevos que comí sin saborear. Pasé el día como un fantasma, viendo películas navideñas en la televisión con el volumen bajo. Cada escena de familias felices reunidas alrededor de un árbol era una bofetada. A las 6 de la tarde, comencé a prepararme. Una ducha larga y caliente para tratar de lavar la humillación de la noche anterior. Me afeité con un cuidado meticuloso, como si una cara bien afeitada pudiera ocultar la herida de mi interior. Me puse la guayabera de lino, los pantalones de vestir, los zapatos que solo usaba para bodas y funerales. Me miré en el espejo. Parecía un extraño interpretando el papel de un hombre que va a una cena familiar. Un actor a punto de salir a un escenario donde nadie lo quiere. A las 7:45 de la tarde, con una puntualidad casi dolorosa, tomé los regalos, que habían pasado la noche en la otra cama como dos huérfanos, y salí de la habitación. Tomé otro taxi. El mismo viaje. La misma colonia privada. El mismo guardia de seguridad, que esta vez me reconoció y me dejó pasar con un gesto de cabeza casi compasivo. Mientras caminaba de nuevo por el sendero de piedra, mi corazón latía con una fuerza desbocada. Era una mezcla de miedo y una última y estúpida pizca de esperanza. Esto es todo, me dije. Este es el momento de la verdad. O me reciben, o esto se acaba para siempre. Llegué a la puerta. Respiré hondo, el aire frío quemando mis pulmones. Toqué el timbre. El sonido pareció más fuerte esta vez, más definitivo. Esperé. 1, 2, 3 segundos que se sintieron como una eternidad. La puerta se abrió. Era Ramiro. De nuevo. Estaba vestido de manera impecable. Su pelo, perfectamente peinado. Su rostro, una máscara de fría indiferencia. No había sorpresa esta vez. Solo una calma gélida, calculada. Nos quedamos mirando en silencio por un momento. Yo, de pie en su porche, con los regalos en mis brazos, el corazón en la garganta. Él, en el umbral de su casa perfecta, bloqueando la entrada. Hola, Ramiro, logré decir, mi voz apenas un susurro. Feliz Navidad. Él no respondió al saludo. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, desde mis zapatos lustrados hasta mi camisa planchada, y una diminuta, casi imperceptible, sonrisa de desdén se dibujó en sus labios. Y entonces, lo dijo. Con una voz clara, tranquila, cada sílaba pronunciada con una precisión cruel, como si la hubiera ensayado. Disculpe, señor. Creo que se equivocó de casa. El mundo se detuvo. El sonido del tráfico lejano, el viento en los árboles, el latido de mi propio corazón, todo se desvaneció. Solo existían sus palabras, suspendidas en el aire entre nosotros. Por un instante, pensé que era una broma. Una broma terrible, de mal gusto, pero una broma al fin y al cabo. Esperé la risa, la palmada en la espalda, el «caíste, hermano». Pero no llegó. Sus ojos seguían siendo dos témpanos de hielo. Su postura era rígida, inamovible. Ramiro, dije, y mi nombre se rompió al salir. Soy yo. Damián. Tu hermano. Él ni siquiera parpadeó. No conozco a ningún Damián, dijo, con la misma calma aterradora.
Debe estar buscando en otra parte. Detrás de él, por el rabillo del ojo, vi a Lorena observando la escena desde el salón, con una copa de vino en la mano y una expresión de triunfo en el rostro. Lo sabía. Esto no era un impulso de Ramiro. Esto era un plan. Un acto deliberado, ejecutado en conjunto. Una expulsión formal. Los regalos de repente pesaban 1 tonelada. Mis brazos temblaban. Sentí que las rodillas me iban a fallar. Quería gritar, quería insultarlo, quería golpear esa cara perfecta y arrogante. Pero no hice nada. Me quedé allí, paralizado por el shock y un dolor tan agudo que era físico. Y entonces, con la misma lentitud deliberada, Ramiro empezó a cerrar la puerta. No de golpe. Lentamente. Dándome tiempo para asimilar cada centímetro de madera que se interponía entre nosotros. Dándome tiempo para ver cómo mi reflejo en el cristal de la puerta se hacía más pequeño, más distorsionado, hasta que lo único que quedó fue el sonido final y suave del cerrojo al encajar en su lugar. Clic. El sonido más devastador que he oído en mi vida. El sonido de una vida de sacrificio siendo desechada. El sonido de una promesa rota. El sonido de mi corazón, o lo que quedaba de él, haciéndose añicos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, de pie frente a la puerta cerrada. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo había perdido su significado. Estaba en un vacío, un lugar sin sonido ni sensación, donde lo único que existía era el eco de esas palabras. Creo que se equivocó de casa. Finalmente, mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Me di la vuelta, como un autómata. Los regalos seguían en mis brazos. No se me ocurrió dejarlos caer. Eran un peso absurdo, un testimonio ridículo de mi estupidez. Empecé a caminar por el sendero de piedra, alejándome de la casa. Cada paso era un esfuerzo monumental. Estaba a mitad de camino hacia la calle cuando mi bolsillo vibró. El sonido me sobresaltó, sacándome de mi trance. Con manos temblorosas, saqué el teléfono. La pantalla iluminaba el nombre de Ramiro. Mi primer impulso fue rechazar la llamada, lanzar el teléfono contra el suelo y pisotearlo. Pero una parte de mí, esa parte terca y masoquista que se negaba a morir, sintió una chispa de esperanza. Quizás se había arrepentido. Quizás la culpa lo había consumido en los 2 minutos que habían pasado. Quizás iba a disculparse. Contesté. Hola, mi voz era un graznido. Damián, hermano, dijo la voz de Ramiro. Y el tono me descolocó por completo. Ya no era frío y distante. Ahora era casual, casi jovial, como si estuviera llamando para preguntar el resultado de un partido de fútbol. ¿Dónde estás? Estoy caminando por tu calle, tartamudeé, confundido. Ah, bueno. Oye, lamento lo de hace un momento, dijo, con la misma ligereza. Es que, relájate, hermano. Solo queremos un poco de paz. Ya sabes cómo son los suegros, súper tradicionales, juzgones. No quería que empezaran con sus preguntas y sus cosas. Era más fácil así. Más fácil, repetí, la palabra me sabía a ceniza. ¿Más fácil pretendiendo que no me conoces? Exacto. Tú entiendes, dijo, y su alivio era palpable. Mira, ¿por qué no te regresas a tu hotel? Mañana, cuando se vayan, te llamo y lo arreglamos. Comemos algo, platicamos. ¿Te parece? Estaba aturdido. La desfachatez, la absoluta falta de empatía me dejaron sin palabras. ¿Realmente creía que una excusa tan pobre y un plan vago para mañana podían borrar la humillación más profunda de mi vida? Estaba a punto de decirle exactamente lo que pensaba de él y de su plan, estaba a punto de desatar la furia y el dolor que me consumían. Pero entonces, oí algo. Un cambio sutil en el sonido. La voz de Ramiro se volvió ligeramente más apagada, como si hubiera alejado el teléfono de su boca para hablar con alguien que estaba a su lado. No había colgado. Creyó que había colgado, pero la llamada seguía activa. Me quedé helado, con el teléfono pegado a la oreja, conteniendo la respiración. Primero, oí la voz de Lorena, clara y afilada como un trozo de vidrio.
¿Ya se fue ese? Siempre apesta a hospital y a desgracia. Me da cosa que toque a los niños. Mi estómago se contrajo violentamente. Apesta a desgracia. Así me veía la esposa de mi hermano. Y luego, la respuesta de Ramiro. Una respuesta que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. La oí con una claridad perfecta, cada sílaba empapada en un desprecio que nunca antes había percibido. Sí, ya se fue, dijo, y oí una risa ahogada. Pobre diablo. Cree que por ser el héroe de la familia, cree que con su maldita lana mensual nos compra un lugar en su mesa. Cree que su miserable ayuda nos obliga a aguantarlo. Que se joda. El teléfono se me resbaló de la mano. Cayó sobre el césped perfectamente cortado de la acera, la pantalla iluminada mostrando la llamada aún en curso. Me quedé mirando el aparato, incapaz de moverme. Las palabras de Ramiro rebotaban en mi cráneo, destruyendo todo a su paso. Su maldita lana mensual. Nos compra un lugar en su mesa. Que se joda. No era un malentendido. No era estrés. No era por los suegros. Era esto. Esta era la verdad. La verdad cruda, desnuda y podrida. Para ellos, yo no era un hermano, ni un salvador, ni una roca. Era una transacción. Una molestia necesaria. Un cajero automático con olor a desgracia al que había que tolerar a cambio de su maldita lana. Lentamente, como un anciano, me agaché y recogí el teléfono. La llamada seguía activa. Podía oír el tintineo de las copas y las risas de fondo. La fiesta continuaba. Mi humillación no había sido más que un breve interludio. Con un dedo que temblaba incontrolablemente, pulsé el botón rojo para finalizar la llamada. Me quedé de pie en la oscuridad de la calle elegante, con los regalos todavía en mis brazos. El set de robótica. La casa de muñecas. Símbolos de un afecto que nunca había sido correspondido. Caminé hasta el bote de basura más cercano, uno de esos elegantes de hierro forjado que ponen en las colonias ricas. Sin dudarlo, dejé caer ambos regalos dentro. El sonido del plástico y el cartón al chocar contra el fondo fue extrañamente satisfactorio. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida de la colonia. Ya no sentía dolor. El dolor había sido reemplazado por algo más. Un frío. Una calma. Una claridad terrible y absoluta. La claridad de un hombre que acaba de ver el fondo del abismo y ha sobrevivido. La promesa que le hice a mi madre estaba muerta. La había matado Ramiro, con sus propias palabras. Y en su lugar, algo nuevo, duro y afilado, estaba empezando a nacer. El viaje en taxi de vuelta al hotel fue un borrón. No recuerdo las calles, ni las luces, ni la cara del conductor. Mi mente era una pantalla en blanco en la que se repetía en bucle la voz de Ramiro. Que se joda. Cada repetición era como una palada de tierra sobre el ataúd de la persona que yo solía ser. El Damián que perdonaba, que entendía, que siempre ponía la otra mejilla, estaba siendo enterrado vivo. Llegué a la habitación del hotel y cerré la puerta. El silencio ahora no era pesado, era expectante. Me quité la ropa de fiesta, la guayabera, los pantalones de vestir, y los dejé caer en un montón en el suelo. Me puse la ropa con la que había llegado, la ropa de mi vida real, unos jeans gastados y una camiseta. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo, una respuesta emocional demasiado blanda para la magnitud de la traición. Lo que sentía era una especie de calma gélida, una lucidez cortante. Era la calma que precede a una acción inevitable. La calma que sientes en la ambulancia justo antes de llegar a un accidente masivo, cuando tu cerebro apaga todas las emociones y se enfoca únicamente en lo que hay que hacer. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Me senté en la silla del escritorio, encendí la lámpara y saqué mi teléfono. Mis manos, que habían temblado tanto, ahora estaban perfectamente firmes. Abrí mi aplicación bancaria. La interfaz familiar apareció en la pantalla, un portal a la red financiera que yo había tejido alrededor de mi familia durante décadas. Navegué hasta la sección de pagos programados y transferencias automáticas. La lista apareció. Era larga.
Era el mapa de mi vida de servidumbre. Cada línea era una cadena. Hipoteca Ramiro, pago mensual. La primera de la lista. Recordé el día en que Ramiro me llamó, emocionado, para contarme que él y Lorena habían encontrado la casa de sus sueños. Solo necesitamos un poco de ayuda con el enganche, hermano, había dicho. El poco de ayuda se convirtió en el enganche completo. Y luego, cuando las cosas se pusieron apretadas, se convirtió en una ayuda mensual para la hipoteca. Vi el botón de cancelar transferencia. Lo pulsé. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente? Pulsé confirmar. La línea desapareció de la lista. Una cadena se había roto. Colegio privado sobrinos, colegiatura. Lorena había insistido. Mis hijos merecen la mejor educación, Damián. No pueden ir a una escuela pública. Yo, por supuesto, estuve de acuerdo. Quería lo mejor para ellos. Y lo mejor tenía un precio que yo pagaba cada mes, puntualmente. Cancelar. Confirmar. Otra cadena rota. Seguro de coche de lujo Elisa. Mi hermana Elisa siempre había tenido gustos caros. Su último capricho era una camioneta alemana que era ridículamente grande para la ciudad. Es más segura para el bebé, hermanito, había argumentado. El seguro era astronómico. Yo lo cubría. Cancelar. Confirmar. Rota. La lista seguía. El pago del coche de Ramiro. La tarjeta de crédito de una tienda departamental a nombre de Lorena, que yo pagaba. Una asignación mensual para Elisa para gastos del embarazo. Uno por uno, con la precisión metódica de un cirujano estirpando un tumor, los fui eliminando a todos. Clic, cancelar. Confirmar. Clic, cancelar. Confirmar. Clic, cancelar. Confirmar. Cada clic era un golpe de martillo contra los barrotes de mi prisión. Cada línea que desaparecía era un paso hacia la libertad. No sentía ira, ni rencor. Sentía algo mucho más poderoso, alivio. Un alivio inmenso, abrumador, como el de un buzo que llega a la superficie después de quedarse sin aire. Estaba cortando el cordón umbilical. Un cordón que no era de carne y hueso, sino de acero y obligación, y que me había estado ahogando lentamente durante 38 años. Cuando terminé, la lista estaba vacía. La pantalla mostraba un mensaje: no tiene pagos programados. Sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me levanté y fui hacia la ventana. La ciudad seguía ahí, indiferente, con sus millones de luces parpadeando. Pero algo había cambiado. El mundo se sentía diferente. Más ligero. El aire que entraba en mis pulmones parecía más limpio. Me di cuenta de que la promesa que le hice a mi madre no la había roto yo. La habían roto ellos. Yo prometí cuidarlos, asegurarme de que no estuvieran solos. Y lo hice. Los crié. Los eduqué. Los puse en el camino de la vida. Mi trabajo había terminado hace mucho tiempo. Pero ellos, y yo mismo, nos habíamos negado a aceptarlo. Ellos, por comodidad. Yo, por un sentido del deber distorsionado. La voz de Ramiro volvió a mi mente. Que se joda. Pero ahora, las palabras no dolían. Eran una liberación. Me había dado permiso para dejar de ser el héroe, el salvador, la roca. Me había dado permiso para, finalmente, empezar a salvarme a mí mismo. Esa noche, por primera vez en años, dormí. Un sueño profundo, sin sueños, sin fantasmas. El sueño de un hombre que, en la noche más oscura de su vida, había encontrado por fin el interruptor de la luz. El mañana era un lienzo en blanco. Y por primera vez, el único que sostenía el pincel era yo. Desperté con la luz del sol del 26 de diciembre entrando por la ventana de la habitación. Me sentía extrañamente descansado, como si hubiera dormido durante una semana. Por un momento, la realidad de los últimos 2 días se sintió como un mal sueño. Luego,
vi mi teléfono sobre la mesita de noche. Y recordé. Todo era real. Lo tomé. La pantalla estaba llena de notificaciones. Era una sinfonía del pánico. 25 llamadas perdidas. 15 de Ramiro, 10 de Elisa. 42 mensajes de texto. Me senté en el borde de la cama y empecé a leerlos, con la curiosidad desapegada de un científico observando una reacción química. La cronología del pánico era fascinante. Los primeros mensajes, de las 9 de la mañana, eran de confusión. Elisa, hermanito, buenos días. Oye, no se ha reflejado el depósito para la cuna. ¿Todo bien? Ramiro, Damián, la transferencia de la hipoteca no ha llegado. Revisa tu cuenta. Debe haber un error. Hacia las 11 de la mañana, la confusión se convirtió en molestia. Elisa, Damián, te estoy marcando y no contestas. Es urgente. El pago de mi camioneta se vence hoy. Ramiro, contesta el teléfono. ¿Qué demonios pasa con el dinero? Al mediodía, la molestia dio paso a la ira. Elisa, ¿esto es una broma? ¿Por lo de Navidad? No seas infantil. Necesito ese dinero. Ramiro, más te vale que esto sea un error del banco, Damián. No estás en posición de jugar a estos jueguitos. Llámame ahora. Y los últimos, de la tarde, eran de pura desesperación. Elisa, por favor, Damián. Por favor, contéstame. No sé qué vamos a hacer. Piensa en tu sobrino. Ramiro, ok, lo entiendo. Estás enojado. Tienes derecho. Hablemos. Arreglemos esto. Pero por favor, haz las transferencias. Leí cada mensaje sin sentir nada. Era como leer la correspondencia de otra persona. El Damián al que le escribían ya no existía. Murió hace 2 días en el porche de una casa elegante. Puse el teléfono en silencio y lo dejé sobre la cama. Me levanté, me di una ducha y me vestí. Mientras el agua caliente caía sobre mi espalda, tomé una decisión. No iba a volver a mi apartamento. No iba a volver a mi vida de antes. Necesitaba irme. Necesitaba distancia, aire limpio, un horizonte diferente. Recordé un lugar. Un pequeño pueblo pesquero en la costa de Oaxaca. Un lugar al que mi padre me llevó una vez, cuando yo era un niño. Un lugar que olía a sal, a pescado fresco y a paz. Salí del hotel, hice el check-out y tomé un taxi a la central de autobuses. Compré un boleto de ida a Zipolite. El próximo autobús salía en 1 hora. Tenía tiempo para hacer 2 llamadas. La primera fue a mi capitán en la estación, el señor Benítez. Un hombre mayor, justo, que había sido como un padre para mí. Capitán, soy Damián. Damián, ¿dónde te has metido? Estábamos preocupados. Estoy bien, capitán. Necesito pedirle un favor. Necesito una licencia. Indefinida. Hubo un silencio. Benítez me conocía bien. Sabía que yo no era de los que faltaban. ¿Asuntos familiares?, preguntó, su voz suave. Algo así, respondí. Asuntos familiares urgentes. Entendido, dijo, sin más preguntas. Cuídate, hijo. La estación es tu casa, aquí te esperamos. Gracias, capitán. La segunda llamada fue a Gabo. Bueno. Gabo, soy yo. Cabrón. ¿Dónde andas? Tu hermana me ha estado llamando como loca. Le dije que no sabía nada. Hiciste bien. Oye, necesito un favor enorme. Voy a estar fuera un tiempo. ¿Puedes cuidar mi apartamento? Riega la planta, recoge el correo. Te dejaré la llave con el conserje. Claro que sí, compadre. ¿Pero a dónde vas? A pescar, dije. Gabo se rió. Ya era hora, cabrón. Ya era hora de que pescaras tu propia vida. Vete con Dios. No te preocupes por nada. Aquí te espero. Colgué, sintiendo un peso menos.
Tenía un destino, y mis dos únicas anclas en el mundo, mi trabajo y mi amigo, entendían y me apoyaban. Me senté en la sala de espera de la terminal, un caos de gente yendo y viniendo. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un número desconocido. Contesté por curiosidad. ¿Damián? Soy Lorena. La voz de mi cuñada era puro veneno. ¿Se puede saber qué mierda estás haciendo? Ramiro está como loco. Nos vas a meter en un problema financiero terrible. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, repetí, y una risa seca, amarga, se me escapó. Fue la primera vez que me reí en días. Sí. Te hemos incluido en nuestra familia, chilló. Ah, sí. La familia, dije, y mi voz era tranquila, peligrosamente tranquila. Dile a mi hermano que ya no tiene que preocuparse por el tipo que apesta a desgracia. Ya no volverá a molestar en su mesa. Adiós, Lorena. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. Bloqueé el de Ramiro. Bloqueé el de Elisa. El altavoz anunció la salida de mi autobús. Me levanté, tomé mi pequeña maleta y caminé hacia el andén. Mientras subía los escalones del autobús, sentí como si estuviera subiendo a una nueva vida. El motor rugió, y el paisaje urbano de Guadalajara empezó a deslizarse por la ventana, llevándose consigo 38 años de cadenas. No sabía qué me esperaba en Oaxaca. Pero sabía una cosa con certeza, estaba huyendo de una guerra, sí, pero por primera vez en mi vida, estaba corriendo hacia la paz. El viaje en autobús a Oaxaca fue como una descompresión. 12 horas de ver el paisaje de México transformarse por la ventana. Los edificios de Guadalajara dieron paso a campos de agave, luego a montañas escarpadas y finalmente a la vegetación densa y húmeda de la costa. Con cada kilómetro, sentía que me alejaba más de la persona que era. Apagué el teléfono. No quería interrupciones. Quería el zumbido del motor, la música ranchera que ponía el conductor y mis propios pensamientos. Llegué a Zipolite al amanecer. El pueblo era apenas una calle principal de arena y un puñado de cabañas frente al mar. El aire olía a sal y a flores. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era una canción de cuna constante. Encontré una pequeña posada regentada por una anciana sonriente y alquilé una habitación sencilla con una hamaca en el porche. Era el paraíso. Pasé los siguientes días en un bendito anonimato. Caminaba por la playa, nadaba en el mar hasta que mis músculos dolían, comía pescado fresco en pequeños restaurantes sobre la arena y leía libros que había querido leer durante años. No hablaba con casi nadie, más allá de los buenos días a la dueña de la posada. Estaba en un proceso de purga, dejando que el sol y el mar limpiaran las toxinas de mi alma. Después de una semana, sentí la necesidad de conectarme con el mundo exterior. Solo para saber que todo estaba en orden. Encendí el teléfono. La avalancha de notificaciones fue inmediata. Decenas de mensajes, llamadas perdidas. Los ignoré. Solo abrí un mensaje de Gabo. Todo bien por acá, compadre. Tu hermana vino al edificio. Hizo un escándalo. El conserje casi llama a la policía. Le dije que no sabía dónde estabas. Cuídate. Disfruta. Sonreí. Buen Gabo. Fiel hasta el final. Justo cuando iba a apagar el teléfono de nuevo, entró una llamada. Era Elisa. Había olvidado bloquear su número del trabajo. Dudé un segundo. Una parte de mí quería ignorarla. Pero otra, una curiosidad morbosa, quería escuchar qué nuevo nivel de manipulación iba a intentar. Contesté. Bueno. Damián. Por el amor de Dios. Finalmente. Su voz era un torrente de alivio y acusación. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estábamos tan preocupados. Estoy bien, Elisa, dije, mi voz plana. ¿Bien? ¿Cómo puedes estar bien? Has desaparecido. Nos cortaste todo sin decir una palabra. ¿Sabes la angustia que nos has causado? Creo que la angustia es mutua, respondí con calma. Hubo un silencio. Luego,
Su tono cambió. La falsa preocupación se desvaneció, reemplazada por un sollozo tembloroso. Era una actriz consumada. Hermanito, no entiendo, gimoteó. Sé que lo de Navidad estuvo mal. Ramiro es un idiota. Lo sé. Pero, ¿castigarnos así? ¿A mí? ¿Qué te he hecho yo? No es un castigo, Elisa. Es una consecuencia. Consecuencia de que, su voz subió una octava. Somos tu familia. He estado tan estresada. Con el embarazo. ¿No piensas en mí? ¿No piensas en tu sobrino? Ahí estaba. El arma definitiva. El bebé nonato. Pienso en él todo el tiempo, Elisa, dije, y mi voz era más fría que el hielo. Pienso que va a tener un padre y una madre que, con suerte, le enseñarán el valor del trabajo y el respeto. Cosa que parece que yo no logré hacer con ustedes. El sollozo se detuvo abruptamente. El veneno empezó a gotear. ¿Cómo te atreves, Siseo? Nosotros te respetamos. Siempre te hemos querido. ¿Querer? Respetar, me reí, una risa sin alegría. ¿Es querer llamarme solo para pedir dinero? ¿Es respetar oírme ser insultado y no decir nada? ¿Es querer usar a tu hijo no nacido como un escudo para tu chantaje emocional? Se quedó sin aliento, como si la hubiera abofeteado. Yo no hago eso. Claro que lo haces, Elisa. Eres una maestra en ello. Siempre lo has sido. Pero el espectáculo se acabó. El telón ha caído. Ya no hay público. El silencio al otro lado de la línea era denso, cargado de furia. Podía sentir su mente trabajando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Lo encontró. Eres un egoísta, dijo, su voz temblando de rabia. Un hombre amargado y solitario. ¿Y sabes qué? Te vas a morir solo. Nadie va a estar ahí para ti. Y cuando eso pase, espero que pienses en esto. Espero que pienses en cómo le diste la espalda a la única familia que tenías. Ya me morí solo, Elisa, respondí suavemente. Me morí solo en la puerta de la casa de mi hermano en Navidad. La persona que soy ahora, a esa no la conoces. Y no le importan tus amenazas. Pues, ¿sabes qué? Gritó, perdiendo el control. Ojalá nunca vuelvas. No te necesitamos. Podemos solos. Me alegra oír eso, dije con sinceridad. Es todo lo que siempre quise para ustedes. Vete al diablo, Damián. Adiós, Elisa, dije. Y colgué. Me quedé sentado en la hamaca, el teléfono en la mano. El veneno de sus palabras flotaba en el aire tropical. Te vas a morir solo. Debería haberme dolido. Debería haberme aterrorizado. Pero no fue así. Porque me di cuenta de una verdad simple y liberadora, había estado solo durante años, rodeado de gente. La soledad que ella me deseaba era la que yo ya vivía. La diferencia es que ahora, la había elegido. Y en esa elección, había una extraña y poderosa forma de libertad. La soledad honesta era infinitamente mejor que la compañía falsa. Los días en Cipolite se convirtieron en semanas. El sol curtió mi piel y la sal del mar pareció limpiar las últimas capas de mi vieja vida. Empecé a sentirme más ligero, a sonreír a los extraños, a disfrutar de las pequeñas cosas, el sabor de un mango fresco, el vuelo de un pelícano, el color del cielo al atardecer. Estaba aprendiendo a habitar mi propia piel, a disfrutar de mi propia compañía. Una tarde, estaba sentado en mi lugar favorito, un pequeño restaurante en la playa llamado La Ola Azul, bebiendo una cerveza fría y viendo las olas. El dueño, un hombre mayor llamado Pedro, se sentó conmigo. Llevas aquí casi un mes, Damián, dijo, encendiendo un cigarro. ¿Huyendo de algo? Huyendo hacia algo, espero, respondí. Él asintió, soltando una bocanada de humo. A veces es lo mismo. Justo en ese momento, vi una figura caminando por la orilla. Una figura que me resultaba familiar. Alta, delgada, con una arrogancia en su caminar que reconocería en cualquier parte. Era Ramiro.
Mi primer instinto fue levantarme y correr. Desaparecer. Pero algo me detuvo. La voz de Gabo en mi cabeza: ya no eres un trapo viejo. La calma que había cultivado durante semanas. No. No iba a correr. Se acercó a mi mesa, sus zapatos caros hundiéndose torpemente en la arena. Se veía demacrado. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, y su ropa, aunque cara, parecía arrugada, como si hubiera dormido con ella. Te encontré, dijo, su voz una mezcla de alivio y resentimiento. No estaba escondido, respondí, tomando un sorbo de mi cerveza. Me miró, luego miró a Pedro, que nos observaba con curiosidad. ¿Podemos hablar? ¿A solas? Asentí. Pedro se levantó y se fue, no sin antes darme una palmada tranquilizadora en el hombro. Ramiro se dejó caer en la silla de enfrente. He estado en el infierno, Damián. Bienvenido al club, dije secamente. No lo entiendes, dijo, pasándose una mano por el pelo. El banco va a ejecutar la hipoteca. Lorena está a punto de dejarme. Tuve que vender mi coche. Mi coche. ¿Sabes lo humillante que es eso? Lo miré. No sentí lástima. No sentí nada. ¿Y qué quieres que haga yo? Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirador. Escucha. Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho. Fui un imbécil. Un completo imbécil. Lorena también. Lo sentimos. De verdad. Tus disculpas llegan un poco tarde, Ramiro. Y son un poco baratas. No son baratas, insistió, su voz subiendo. Estoy aquí. Conduje 12 horas para encontrarte. ¿Eso no significa nada para ti? Significa que estás desesperado, respondí. Significa que tus otras opciones se han agotado. No significa que lo sientas. Se reclinó en su silla, frustrado. Ok, ¿qué quieres oír? ¿Qué te necesitamos? Sí, te necesitamos. ¿Qué te dimos por sentado? Sí, lo hicimos. ¿Qué somos unos malagradecidos? Sí, joder, sí. ¿Estás contento? No se trata de mi felicidad, Ramiro. Se trata de tu realidad. Una realidad que has ignorado durante 20 años. Bien, la estoy viendo ahora, dijo, su tono cambiando de nuevo, volviéndose suplicante. Y es una mierda. Por favor, Damián. Solo ayúdanos a salir de esto. Una última vez. Un préstamo. Te lo juro por la memoria de mamá, te lo devolveré todo. Cada centavo. Solo para estabilizarnos. La mención de mi madre fue un golpe bajo. Pero el Damián que se derrumbaba ante ese chantaje ya no existía. La memoria de mamá es lo único que me detiene de no levantarme y dejarte aquí hablando solo, dije, mi voz era puro hielo. La respuesta es no. No puedes hacernos esto, gritó, golpeando la mesa. La gente de las mesas cercanas se giró a mirar. Somos familia. Tú mismo definiste los términos de esta familia en Navidad, le recordé. Yo solo los estoy aceptando. Estábamos en un punto muerto. Él, rojo de ira y desesperación. Yo, tranquilo, inamovible. Y entonces, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. ¿Damián? Una voz suave, una voz que no había oído en casi 40 años, pero que reconocí al instante. Me giré. De pie, junto a la entrada del restaurante, estaba una mujer de mi edad, con el pelo plateado recogido en una trenza y los ojos más amables que había visto en mucho tiempo. Llevaba un delantal manchado de harina. Era Clara. Clara. Mi primer amor. La chica a la que dejé atrás cuando mi madre murió, porque sentí que no podía ser un novio y un padre a la vez. La vida que sacrifiqué. Clara, tartamudeé, sintiéndome de repente como un adolescente torpe. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó todo el lugar. No puedo creerlo. Damián. ¿Qué haces aquí? Se acercó a la mesa. Resultó que la Ola Azul era su restaurante. Se había casado, enviudado,
y había vuelto a su pueblo natal para empezar de nuevo. Miró a Ramiro, que se había quedado mudo, con la boca abierta. Lo reconoció. ¿Ramiro? Dios mío, eras un niño la última vez que te vi. La presencia de Clara cambió por completo la dinámica. Era un fantasma del pasado, un testigo de mi sacrificio. Frente a ella, la desesperación de Ramiro no parecía trágica, sino patética. Él sabía quién era ella. Sabía lo que representaba. Representaba la vida que yo podría haber tenido si no fuera por él y por Elisa. Se levantó bruscamente, sin poder mirarla a los ojos. Tengo que irme, balbuceó. Me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y derrota. Y luego, se dio la vuelta y se alejó por la playa, una figura patética desapareciendo en el sol de la tarde. Clara se sentó en la silla que él había dejado. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. La miré. Miré su rostro amable, sus ojos llenos de una historia que no conocía, pero que de alguna manera se sentía familiar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Sí, Clara, dije, y me sorprendió la sinceridad de mi propia voz. Ahora, todo está bien. La partida de Ramiro dejó un silencio que no era incómodo, sino pacífico. Clara y yo nos quedamos hablando durante horas, mientras el sol se hundía en el Pacífico, pintando el cielo de naranjas y morados. Fue como abrir una cápsula del tiempo. Hablamos de nuestros sueños de juventud, de los caminos que tomamos, de las alegrías y las pérdidas que nos habían moldeado. No le conté los detalles sórdidos de mi ruptura familiar, pero ella era inteligente. Lo entendió sin necesidad de palabras. Te sacrificaste mucho, Damián, dijo en un momento, su mano descansando brevemente sobre la mía. Siempre fuiste así. Demasiado corazón. En las semanas que siguieron, mi vida en Cipolite adquirió un nuevo ritmo. Clara y yo nos convertimos en compañeros. No era un romance apasionado como el de nuestra juventud, sino algo más profundo, más tranquilo. Una amistad forjada en el respeto mutuo y las segundas oportunidades. Daba largos paseos por la playa con ella, la ayudaba en la cocina de su restaurante, escuchaba sus historias sobre su difunto esposo y la vida en el pueblo. Ella, a su vez, me escuchaba a mí. Me dio el espacio para hablar de mis años como paramédico, de la carga que había llevado, del hombre que estaba tratando de dejar atrás. Un día, recibí un paquete en la posada. No esperaba nada. Lo abrí con curiosidad. Dentro, había una pequeña caja de madera tallada y una carta. La letra era la del capitán Benítez. Querido Damián, comenzaba. Espero que esta carta te encuentre bien. Gabo me dio tu dirección. Me dijo que estás en la costa, pescando tu propia vida. Me alegro de oírlo. Te escribo porque sucedió algo que creo que debes saber. Hace una semana, tu hermano Ramiro vino a verme a la estación. Se veía desesperado. Me contó una versión de la historia, una en la que tú eras el villano irracional y él la víctima inocente. Me pidió que intercediera, que te llamara, que te hiciera entrar en razón. Me pidió dinero. Lo escuché con paciencia, Damián. Y cuando terminó, le conté una historia. Le conté sobre el joven de 20 años que llegó a mi estación, con los ojos llenos de dolor pero con una determinación de acero. Le conté cómo ese joven trabajaba turnos dobles para pagar los estudios de sus hermanos. Cómo rechazó promociones que implicaban mudarse de ciudad para no dejarlos solos. Cómo llegaba a la estación con las manos manchadas de grasa porque había estado arreglando el coche de su hermana en su día libre. Le conté la historia de un hombre que dedicó su vida a los demás. Cuando terminé, tu hermano no dijo nada. Simplemente se levantó y se fue. No sé si entendió algo. Probablemente no. Pero sentí que era importante que alguien le contara la verdad. No te estoy escribiendo para que sientas lástima por él, ni para que cambies de opinión. Te escribo para decirte esto, un hombre que salva vidas todos los días merece, más que nadie, salvar la suya propia. La decisión que tomaste requirió un coraje que pocos tienen. Estamos orgullosos de ti, hijo. Siempre lo hemos estado. Cuídate mucho. Y no te preocupes, a veces,
Para que un árbol crezca derecho, hay que dejar de regarlo en exceso. Deja que busquen su propia agua. Tu amigo y capitán, Jorge Benítez. Leí la carta 2 veces, las lágrimas nublando mi visión. El peso de la validación, de la comprensión de un hombre al que respetaba profundamente, fue abrumador. Benítez no solo me había defendido, había honrado mi sacrificio de una manera que mis propios hermanos nunca hicieron. Esa carta fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mi familia no se limitaba a los lazos de sangre. Mi familia era Gabo, con su lealtad inquebrantable. Era Benítez, con su sabiduría paternal. Era Clara, con su bondad tranquila. Había construido una familia de elección, una familia basada en el respeto y el afecto genuino. Las ondas expansivas de mi decisión en Navidad habían llegado lejos, pero en lugar de destruirme, me habían llevado a una orilla segura, rodeado de gente que veía al hombre, no al cajero automático. Y esa, me di cuenta, era la mayor riqueza que un hombre podía tener. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el ritmo de las mareas reemplazó al de las sirenas. El Damián que había llegado a Cipolite, un hombre hueco y tembloroso, se estaba desvaneciendo. En su lugar, crecía alguien más tranquilo, más fuerte. Alguien que podía mirar su propio reflejo sin sentir una punzada de autocompasión. Un día, mientras tomaba café con Clara en el porche de su restaurante, tomé una decisión. Voy a volver a Guadalajara, le dije. Ella me miró, sus ojos tranquilos buscando los míos. No había sorpresa en ellos, solo una pregunta silenciosa. No para quedarme, me apresuré a aclarar. Solo para cerrar círculos. Hay cabos sueltos que necesito atar para poder empezar de nuevo de verdad. Ella asintió. A veces hay que volver al lugar de la herida para asegurarse de que ha cicatrizado bien. El viaje de vuelta fue diferente. Ya no huía. Regresaba con un propósito. Contacté a Gabo, quien me recibió con un abrazo de oso que casi me rompe las costillas. Mi apartamento estaba impecable. La única planta que tenía estaba más verde que nunca. Tu hermana dejó de molestar hace meses, me informó Gabo. Creo que finalmente captaron el mensaje. Mi primera tarea fue llamar a un agente inmobiliario. Puse en venta el apartamento. Era un buen apartamento, pero estaba lleno de fantasmas. Necesitaba un lienzo en blanco. Mi segunda tarea fue ir al banco y arreglar mis finanzas. Con los años de trabajo, los turnos extra y mi estilo de vida austero, había acumulado unos ahorros decentes. Dinero que, irónicamente, siempre había pensado que sería para la emergencia de mis hermanos. Ahora, era para la mía. Mi jubilación anticipada. El agente inmobiliario vendió el apartamento sorprendentemente rápido. Con el dinero en mi cuenta, me sentí extrañamente ligero. Durante mi última semana en la ciudad, hice algo que no había hecho en años, me dediqué tiempo a mí mismo. Visité museos, caminé por Tlaquepaque, me senté en cafés a leer sin prisas. Me estaba despidiendo de la ciudad, pero en mis propios términos. Una tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era Elisa. Su voz era diferente. Apagada, sin el filo de la ira o el temblor del chantaje. Hola, Damián, dijo. Gabo me dijo que estabas en la ciudad. Solo quería decirte que nació el bebé. Es una niña. Felicidades, Elisa, dije, y lo sentí de verdad. Espero que ambas estén bien. Lo estamos, dijo. Hubo una pausa. Mira, sé que probablemente no te importa, pero, las cosas han sido difíciles. Ramiro perdió su trabajo. Tuvimos que vender la casa. Estamos viviendo en un apartamento alquilado, mucho más pequeño. Él, está trabajando como vendedor de seguros. Está empezando de cero. A veces, empezar de cero es lo mejor que le puede pasar a uno, respondí. Sí, dijo ella, y por primera vez, oí una nota de humildad en su voz. Supongo que sí. Bueno, solo era eso. Cuídate, hermano. Tú también, Elisa. Cuida a esa niña. Colgué. No sentí triunfo. No sentí rencor.
Sentí una especie de melancolía, la tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero también sentí paz. El ciclo de dependencia se había roto. Estaban aprendiendo a caminar por sí mismos. Y aunque el camino era duro, era el suyo. Mi última parada en Guadalajara fue la estación de bomberos. Me despedí del capitán Benítez y de mis compañeros. Me hicieron una pequeña fiesta, me regalaron una placa grabada. Fue más emotivo de lo que esperaba. Esos hombres eran mi verdadera hermandad. Con una maleta, mis ahorros en el banco y un corazón lleno de una mezcla de tristeza y esperanza, dejé Guadalajara para siempre. Mi destino era Zipolite. Había comprado una pequeña cabaña en una colina con vistas al mar. Un lugar para reconstruir. Un lugar para vivir. No una vida de emergencias y sacrificios, sino una de amaneceres tranquilos y conversaciones con una buena amiga. Estaba construyendo mi nuevo refugio. Y esta vez, las paredes estaban hechas de paz y autorrespeto. Un año. Ha pasado un año desde esa Navidad que lo cambió todo. La vida en mi cabaña de Zipolite es simple. Me despierto con el sonido del mar, no con el de una alarma estridente. Mis días están marcados por el sol y las mareas, no por un horario de turnos agotador. Ayudo a Clara en su restaurante, no por obligación, sino porque disfruto de la compañía y del olor a ajo y cilantro. He enseñado un curso de primeros auxilios a los jóvenes del pueblo, usando mis habilidades para empoderar, no solo para reaccionar ante la tragedia. He aprendido a pescar, a leer las nubes, a sentarme en silencio sin que el peso del mundo me aplaste. Es 24 de diciembre de nuevo. Nochebuena. Clara, Gabo y el capitán Benítez están en mi casa. Gabo y Benítez bajaron desde Guadalajara para pasar las fiestas conmigo. Mi pequeña cabaña está llena de risas y del aroma de la cena que Clara ha estado preparando. Hay un pequeño árbol de Navidad en la esquina, decorado con conchas y estrellas de mar que encontré en la playa. Es la celebración más feliz y pacífica que recuerdo. Estamos sentados en el porche, viendo cómo las últimas luces del día se desvanecen sobre el océano, cuando oímos un coche detenerse al final de mi camino de tierra. Un momento después, unas figuras empiezan a subir la colina. Mi corazón da un vuelco. Los reconozco al instante. Son Ramiro y Elisa. Con ellos vienen los niños, y un hombre que supongo es el esposo de Elisa. Mis amigos se quedan en silencio, mirándome, esperando mi reacción. Siento sus miradas protectoras sobre mí. Se detienen a unos metros de mi porche, en el límite entre la luz de mi casa y la oscuridad creciente. Se ven, diferentes. Más delgados, sí, pero no es solo eso. La arrogancia ha desaparecido del rostro de Ramiro. La expresión de víctima perpetua se ha borrado de la de Elisa. Parecen cansados, pero de una manera honesta. La fatiga del trabajo duro, no del estrés por mantener las apariencias. Nadie habla durante un largo momento. El único sonido es el de las olas rompiendo en la distancia. Finalmente, Ramiro da un paso adelante. Lleva en sus manos algo envuelto torpemente en papel de periódico. Hola, Damián, dice, su voz es tranquila, casi tímida. Ramiro. Elisa, respondo, mi voz firme. Sabemos que probablemente no somos bienvenidos, continúa Ramiro, sin mirarme directamente a los ojos, sino a un punto en el suelo. Y lo entendemos. No venimos a pedir nada. Elisa da un paso al frente, tomando la mano de su hija. Solo, queríamos desearte una feliz Navidad, hermano. Su voz se quiebra un poco en la última palabra. Ramiro extiende el paquete. Esto es para ti. Dudo un segundo, luego bajo los escalones del porche y lo tomo. Lo desenvuelvo. Es un marco de madera, claramente hecho a mano, tosco pero con esfuerzo. Dentro, hay una foto. Una foto vieja, descolorida por el tiempo. Es de nosotros 4, de niños, en esta misma playa de Oaxaca, con nuestros padres. Todos sonreímos a la cámara. Una familia, real y completa. Miro la foto. Luego los miro a ellos. Veo a los niños, mis sobrinos, mirándome con una curiosidad tímida. Veo el arrepentimiento genuino en los ojos de mi hermano.
Veo la frágil esperanza en los de mi hermana. No hay grandes discursos. No hay lágrimas ni abrazos dramáticos. El daño de tantos años no se borra en un instante. Pero por primera vez, no veo a los parásitos que me desangraron. Veo a dos personas que se perdieron y que, quizás, están empezando a encontrar el camino de vuelta. Miro a Clara, a Gabo, a Benítez. Mi familia de elección. Me sonríen, dándome a entender que la decisión es solo mía. Vuelvo a mirar a la familia de mi sangre, de pie en la oscuridad. Doy un paso atrás, hacia la luz de mi porche. Y abro más la puerta. La cena casi está lista, digo. No es un perdón completo. No es un regreso al pasado. Es una puerta entornada. Una posibilidad. La oportunidad de construir algo nuevo, sobre las ruinas de lo viejo. Una relación con límites, con respeto, basada en la elección, no en la obligación. Mientras ellos entran, vacilantes, en el cálido círculo de luz de mi hogar, me quedo un momento más mirando el océano oscuro. La puerta estaba abierta. Por primera vez en décadas, yo tenía el control de quien entraba en mi vida. No sabía qué pasaría después. Y por primera vez, la incertidumbre se sentía exactamente como la paz.